El levantamiento del gueto de Varsovia. Honor y resistencia ante la aniquilación total. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy volvemos a Varsovia. Tras conocer la lucha de Varsovia contra la Unión Soviética, conocer el alzamiento de Varsovia ante la llegada de las tropas del Ejército Rojo, toca el turno, como no, de hablar del levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Y quién mejor que nuestro amigo Eduardo, que es el especialista en Polonia de Bellum Artis? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues Eduardo, polaca. Un saludo a un asturiano en Polonia. Pues Edu, como habíamos prometido, vamos a hablar hoy del levantamiento del gueto de Varsovia, que yo creo que a todos nos viene un poco a la cabeza. Y lo tengo aquí justo, es uno de los pocos libros que tengo puestos así todo el rato, que es este libro que a mí me gustó mucho y la película me pareció muy buena. Vale, puede ser que no sea perfecta en todos los puntos, pero El pianista del gueto de Varsovia es una película que toca, ¿no? Esa célula sensible, ese juego con la música, ¿no? Con la fotografía, muy buena desde el punto de vista cinematográfico. Y también se ve muy bien para reflejar cómo era la vida en el gueto. Lo invito a leerlo, un libro finito, fácil de leer. Y seguro que más de uno vio la película o leyó el libro de Władysław Spiessman, ¿no? Sí, además una cosa curiosa, un superviviente del gueto de Varsovia, que es una película dirigida por otro superviviente de otro gueto, que es el de Cracovia. Uh-huh. Porque ¿cómo se llamaba el director? Ahora se me fue la cabeza. Lo tenía pensado ahora. Polanski, Roman Polanski, superviviente del gueto de Cracovia. Uh-huh. Pues tenemos un tema que hablan aquí, ¿no? De la pregunta, ¿por qué hay gente que niega la existencia de estos muertes o estos tratos en el gueto? Pues fácil, porque hay gente que le gusta siempre buscar el doble sentido de la realidad. Y la realidad es la que hay. A veces, aunque quieras buscar otra, no hay otra más que la verdad, ¿no? Pues hoy vamos a hablar del levantamiento del gueto. Vamos a ver en primer lugar, ¿no? Un poco qué era eso del gueto. Incluso podemos ver un poco cómo era la judía, la Varsovia judía previa a la guerra, ¿no? Sí, yo creo que es lo importante siempre sentar un poco, porque tenemos esa imagen del holocausto, ¿no? De qué es lo que pasó, principalmente donde estaban ubicados los campos de exterminio, que eran en Polonia. Y esa imagen de los judíos en el gueto, principalmente por películas como la del pianista o La lista de Schindler. Pero, claro, es que de esto de dónde viene, pues prácticamente hay que empezar pues ya de 1939, ya desde el primer momento de la invasión alemana a Polonia. Es que hay un pequeño problema, vamos a decirlo así, para los alemanes. Es que Polonia tenía el 10% de su población en aquel momento, unos más o menos, creo que eran 5 millones de habitantes, eran judíos, o por lo menos de origen judío. Pero hay que decir que también durante los primeros 20 años el periodo de entreguerras más bien, muchos judíos fue poco a poco cambiándose o bien dejando el judaísmo como religión o convirtiéndose al catolicismo, porque no creían lo que era, digamos, un poco el signo de los tiempos, ¿no? O sea, va avanzando un poco lo que viene a ser la sociedad y la religiosidad de las personas y de la sociedad, de la cultura va disminuyendo, pues muchas personas dejan de ser católicos, protestantes, judíos también, y muchos otros también, hay que decirlo, pues para crecer en el escalafón social polaco, que es una sociedad aún hoy en día bastante católica, con bastante profundas raíces católicas. Una forma de crecer era eso, cambiándose de religión. Que luego veremos qué pasó con alguna de estas personas que se cambiaron de religión. Entonces, claro, tenemos este problema. Si los alemanes, los nazis, no querían a los judíos y se encuentran ahora de repente con que tienen una cantidad de judíos enormes para administrar, veas entre comillas, que no quiero decirlo con término como si fuesen cosas ni nada. Quiero decir, pues ellos sí lo veían como cosas, pero bueno, hay que también tener Sí, ellos lo tenían así. Claro, ¿no? Ellos lo entendían así. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Era el principal problema que tenían. Hay que decir que ya bastante temprano se empieza a hablar de la solución para
a ver qué se hace con esta cantidad enorme de judíos. Y ya el 21 de septiembre de 1939 va a haber una persona, que les puede sonar todos el nombre, que va a dar ciertas órdenes que son encerrar o por lo menos poner a los judíos localizables en algunos sitios geográficos de Polonia, como es Heinrich Heydrich, famoso carnicero de Praga, uno de los artífices de la solución final, el organizador de la conferencia de Wannsee, donde se decidió ya llevar a cabo el holocausto, pues decide que hay que colocar a todos los judíos pues, en sitios localizables y por lo menos también restringirles en la medida de lo posible, de momento, lo que vendría a ser el movimiento por Polonia. Y el primer gueto que van a hacer va a ser el 5 de octubre de 1939 en Piotr Trybunalski. Piotr Trybunalski es una pequeña localidad a unos más o menos 40-50 kilómetros al sur de Łódź, a medio camino entre Cracovia, Łódź y Varsovia. Si haces una línea recta entre Cracovia, Varsovia, ahí está Piotr Trybunalski, y era un gueto mínimo. No era muy grande, era un experimento más bien. Lo que pasa es que ya se ven ciertas características de lo que va a ser las construcciones del gueto. Pues hay alambradas para limitar el perímetro, no se podía entrar en él, no se podía salir tampoco en él sin permisos, solamente podían llevar una maleta como equipaje, solamente podían llevar lo que vendría a ser objetos de valor, pues lo que vendría a ser un anillo y poco más. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.